bienvenidos a KJV Bible Stories. Este es el capítulo 5 de Isaías, parte C. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos que bendigas tu palabra, que nos enseñes, nos eduques, porque venimos como ignorantes que somos. No hacemos nada, venimos a aprender de ti. Compártenos, Señor, tu pan celestial con nosotros. Y alimentanos para que nosotros podamos producir fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por tanto, mi pueblo será llevado cautivo, ¿verdad? Porque no tuvo conocimiento, y sus hombres honorables estarán hambrientos, y su multitud se secó de sed. Y su multitud secó de sed. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. La palabra cautivo se pronuncia gala, que significa removido, cautivo, salir, desnudez, etc. Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia en el año 606 BC hasta el 536 BC, que son 70 años, casi 70 años. Fue llevado a cautiverio en ese año, ¿verdad? Pero estuvieron 70 años en Babilonia, después fueron a Medio Persia, si ustedes recuerdan. Debieron de haber volvido, pero no volvieron hasta después. Pero ahora, por tanto, ahora irán cautivos como los primeros que vayan cautivos, y el banquete de los que se estiraron será quitado. Se estrechan, se estiran. Ese significado es que están desenfrenados, que no tienen alguien que les está gobernando. Están en rebelión. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel: por ustedes envía a Babilonia e hirió a todos sus nobles y a los caldeos, cuyo clamor estaba en los arcos. Pero después que nuestros padres provocaron ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, al rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babilonia. Serán deportados a Babilonia y allí estarán hasta el día en que yo los visite, desde el Señor. Entonces los haré subir y los restituiré en ese lugar. Porque así dice el Señor: después que se cumplan 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra para con vosotros, haciéndolos volver a este lugar. Aquí en este cautivo, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, se está refiriendo solamente de Judá. Sí, Samaria y Naftali se habían sido cautivos por, creo que es Siria o Asiria. No me acuerdo, se escuchan esos dos nombres tan parecidos que no me acuerdo exactamente, pero sé que exactamente esto se está refiriendo a Judá, porque si tú recuerdas, el libro de Isaías está refiriéndose a los reyes de Judá y a su pueblo que está debajo de sus gobernadores, ¿ok? Porque así dice el Señor: después de que se cumplan 70 años en Babilonia. Ya dije eso. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, analicé en los libros el número de los años según los cuales la palabra del Señor vino al profeta Jeremías, refiriéndose a Jeremías 29:10, de que se cumplirían 70 años de desolación en Jerusalén. Son 70 años de que la tierra iba a reposar y se iba a guardar el sábado sin habitantes. ¿Ok? Porque no tuvo conocimiento. ¿Realmente Israel no tuvo conocimiento?
La palabra conocimiento es discernimiento, porque el Señor da la sabiduría, de su boca sale el conocimiento y el entendimiento. La sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos y la fuerza de tu salvación. El temor del Señor es su tesoro. El temor del Señor es el principio del entendimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la corrección, porque aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. ¿Por qué confiaste en tu maldad? Dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han pervertido y dijiste en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay nadie. Ese es el conocimiento de Israel, la testarudez, insensatez de Israel, de ser desobediente, sino tener el temor del Señor. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Se oyó una voz en los lugares altos, llanto y súplicas de los hijos de Israel, porque habían pervertido su camino y se habían olvidado del Señor su Dios. Y no volveréis a mencionar la carga del Señor, porque la palabra de cada uno será su carga. Porque habéis pervertido las palabras de Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Perdón, su Dios. Ok, Señor su Dios. Porque pues se ha desviado este pueblo de Jerusalén con perpetua rebeldía. Se aferran al engaño, se niegan a volver. Escuché y oí, pero no hablaron rectamente. Nadie se arrepintió de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual volvió a su carrera o a su camino. Como el caballo se lanza a la batalla. Y sí, la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, y la tortola, que es un pájaro, la grulla y la golondrina observan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Cómo decís, somos sabios, y la ley del Señor está con nosotros? He aquí, ciertamente en vano lo hizo, en vano es la pluma de los escribas. Entonces estamos viendo aquí una rebelión. Esa palabra grulla significa el caballo, ¿ok? Los sabios se avergonzaron, se consternaron y fueron presos. He aquí, rechazaron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? Nada, pura insensatez. Ok, estamos viendo claramente. Y ustedes se dan cuenta que yo voy rapidito. Usted póngale pausa, tómale fotos. Yo ya le puse un correo electrónico en el estudio anterior en la parte B, para que usted, si quiere recibir este documento por correo electrónico, se lo puedo mandar. Ok, tiene que pedirlo por el correo electrónico. Y sus hombres serán hambrientos. ¿Concuerda esto, sí o no? Claro que sí. Volvamos a leer el versículo. Por tanto, el versículo 12 de la parte B nos habla otra información. Recomiendo que lo vean. Pero por tanto, algo han de haber hecho, ¿verdad? Y ya lo hemos estado viendo por todo el libro de Isaías, que han hecho rebelión y maldad, etcétera. Por tanto, mi pueblo será llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, no obedeció la advertencia. Y sus hombres honorables estarán hambrientos. Concuerda, desobediencia, toda desobediencia tiene una causa de castigo. Y su multitud secó de sed. Se secó de sed, ¿ok? Están secos de sed, vamos a ver. Y sus hombres honorables estarán hambrientos. La palabra honorable significa kabod, que significa gloria, honor, dignidad, reputación, y también puede ser riquezas. No representa, trate de decir significa. Hombre es la palabra mat, así es como se pronuncia, que es un hombre masculino, ¿ok? Este es un comentario de Benson. Quienes se creían completamente fuera del alcance de la hambruna, sus nobles u hombres honorables, como se les llama en Isaías 5:13, se distinguen tanto aquí como allá de la multitud.
y su pompa que morirá con ellos. Nadie está libre de la muerte, excepto los que van a ver a Cristo, ¿verdad? De pie. Y también unos que van a ver a Cristo y se van a morir con la brillanteza de su gloria. Por tanto, el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y junco, en un solo día. El anciano y honorable será la cabeza, y el profeta que enseña mentiras será la cola, porque los guías de este pueblo los hacen errar y sus guiados serán destruidos. ¿Por qué están siendo destruidos? Porque son mentirosos. También se está refiriendo aquí a los falsos profetas, ¿ok? Han desmentido al Señor, han dicho, no es así, ni nos sobrevendrá mal, no veremos espada ni hambre. Estas dos cosas te han venido. ¿Quién se compadecerá de ti? Desolación, destrucción, hambre y espada. ¿Con quién te consolaré? Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: he aquí yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré a espada y hambre y a peste. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, porque derramaré sobre ellos su maldad. Si salgo al campo, veo a los muertos a espada, y si entro en la ciudad, veo a los enfermos de hambre. Si tanto el profeta como el sacerdote van de un lado a otro por una tierra que no conocen. Entonces Dios trajo un castigo a sus hombres honorables que tenían una posición honorable, y no nada más que tenían, que se suponían que deberían de tener un carácter honorable, les tocó su castigo. ¿Por qué? Porque no usaron la sabiduría de Dios, se quedaron en su propio conocimiento, y su multitud se secó de sed. Comentario de Barnes sobre toda la Biblia. Oh, perdón. Ok. Son castigados de esta manera por su indulgencia con la bebida. El castigo aquí especificado se refiere a particular a un viaje a través de una región árida y desolada donde era difícil conseguir bebida. Esto fue la ruta que la nación se volvió obligada a tomar posteriormente para llegar a Babilonia. ¿Ok? Ese comentario también está tocando con el cautiverio. En aquel día desmayarán de sed las vírgenes hermosas y los jóvenes. No sea que la desnude por completo y la deje como el día que nació, la convierta en un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y sus grandes enviaron sus niños a las aguas. Esos grandes son los nobles, que también son hombres honorables. Vinieron a las cisternas y no hallaron aguas. Más bien es agua, ¿verdad? Volvieron sus vasos vacíos, se avergonzaron y se conmovieron y cubrieron sus cabezas. También les detuve la lluvia cuando faltaba 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Así de 2 o 3 ciudades se acercaron a otra ciudad para beber agua, pero no se saciaron. Con todo no os habéis vuelto a mí, dice el Señor. Fíjate que todo lo que les está pasando, Dios aún les está extendiendo el brazo. Pero no lo buscaron, ¿verdad? Hasta que ya que estaban sufriendo bien horrible. Es que yo pienso que ellos creían que solo el castigo iba a estar en la tierra, que no iba a estar para donde ellos fueran. Y es serio ser rebelde, ¿verdad que sí? Versículo 14, por lo cual el sepulcro se ensanchó, se alargó, se abrió grandemente.
y abrió sin medida su boca, la gloria, su multitud, su magnificencia. Los que se alegran descenderá a ella. La palabra aquí, Seol, el sepulcro, una gente también lo pone como infierno. Aquí tengo los comentarios. El primero de comentario del púlpito, perdón. El sepulcro representa aquí el inframundo al que se descendían las almas al morir, quizás aún no reconocido como compuesto de dos divisiones, pero considerado de forma muy similar a como los griegos consideraban su Hades, un receptáculo general de los muertos oscuro y silencioso. Yo no estoy de acuerdo con eso, nomás lo pongo por si tú también creías eso, pues aquí vamos a aclarar, ¿verdad? Yo tengo un estudio, está en inglés, que compruebo que el infierno no se está quemando nadie ahorita. Y también comprobando que el infierno no es eterno, ¿ok? También si quieres ese estudio bíblico, pues manda un correo electrónico. Lo pongo en inglés y tú tratas ahí de buscar los versículos. Usa Google Translate para que te diga qué capítulos son y eso. Bueno, pues, pero dice aquí la palabra traducida como infierno o sepultura o sepulcro. Sheol, así es como se dice, se pronuncia con la H, por eso le puso así. No tiene el CH, no tiene el mismo significado que ahora le atributamos. Su significado habitual entre los hebreos era el inframundo, la región de los espíritus difuntos. Correspondía al griego Hades, o lugar de los muertos. Barnes nota sobre la Biblia. Creo que es sí la Biblia. A ver, déjame ver. Por lo cual el infierno se ensanchó y abrió sin medida su boca. Este es el comentario del púlpito. Sí, son dos. Los separé. El Hades o el Sheol, aquí lo está poniendo, bueno, no visto como una persona, sino personificado por licencia poética, ok, como no real, pero poético. Agranda su deseo y abre su boca para recibir a la multitud que se acerca a la multitud de aquellos que en cautiverio sucumben, o sea, que caen a las penurias de su suerte. O sea que si les tocó muerte, pues se murieron. Su gloria, literalmente, su gloria, la gloria es decir, de Jerusalén, o la pompa, también podemos decir que es gloria, que está especialmente en los pensamientos del profeta, su gloria y su multitud, su pompa, y el que se alegra en ella descenderá al Seol, que se abre para ellos. Entonces, pues esos comentarios aquí, no estoy de acuerdo con lo que ellos pusieron, pero los pongo ahí para que simplemente vean lo que ellos dijeron. Literalmente si pudiera los borrar, la verdad, pero los puedo borrar después. Pero básicamente, como lo repetí, yo tengo un estudio bíblico sobre la muerte. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios de estos versículos. Aparte de las personas que comentan, no son tan importantes. Lo que es importante es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Ok? En Deuteronomio 32:21 dice, me han provocado celos con lo que no es Dios. Me han provocado ira con sus vanidades. Yo los provocaré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque un fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno y consumirá la tierra. Con sus frutos se encenderán los cimientos de los montes. ¿Puedo creer que hay una profundidad del infierno? Sí, porque al centro de la tierra es puro fuego, ¿verdad? Entonces un día se va a quemar esta tierra con todo ese fuego. Y se van a quemar ahí los pecadores que no se arrepintieron. Los malvados serán trasladados al Seol. Oh, espérate, me pasé. El 23 dice, no sé por qué hago esos errores. ¿Saben por qué? Porque hay veces que
Agarro una porción del versículo y después vuelvo a buscar y me encuentro otra porción. Amontonaré males sobre ellos, en ellos gastaré mis flechas, serán quemados de hambre, devorados por el calor abrasador y por una destrucción amarga. También enviaré sobre ellos dientes de fieras, con veneno de serpientes en polvo, la espada por fuera y el terror por dentro. Destruirán tanto al joven como a la virgen, al lactante y al hombre canoso. Se le dice que el hombre canoso tiene sabiduría, ¿verdad? Los malvados serán trasladados al Seol. ¿Y por qué dice trasladados opuestos? Y todas las naciones que se olvidan de Dios, porque literalmente el que se muere, muere, está. Hoy en día, cuando una persona se muere, los queman y los tienen en unas cajitas, ¿verdad? Hay gente que les gusta tenerlos en un tarro. No sé por qué, pero bueno, cada quien su mundo. Y hay otras personas que les gusta enterrar a sus muertos, ¿verdad? Entonces, este Sheol se está refiriendo a enterrar, aventar los muertos a la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cayendo, se murieron y han caído, ¿verdad? No obedecieron a Dios, están perdidos. Ahora, en los tiempos antiguos, así como en el tiempo incluyendo de Israel, cuando se moría la gente, los ponían en cuevas. Si tú te acuerdas en Juan 11, ¿cómo se llama este hombre? Lázaro estaba en en una cueva. Cristo murió en una cueva también. Entonces, pero Cristo había dicho un versículo en la Biblia que no van a ser enterrados, no van a ser lamentados. ¿Ok? Y por eso en figura está diciendo que la tierra se está abriendo. ¿Por qué? Porque son muchísimos los que murieron. Muchísimos. ¿Ok? Por sus pecados, sus maldades. Entonces hay una lección que aprender qué fueron los pecados de Israel para que nosotros no tengamos la misma experiencia. ¿Ok? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. ¿Ves aquí en Salmos 16? Está diciendo Cristo, eso se refiere a Cristo. Y ese versículo lo puedes ver en Hechos de nuevo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Acaso Cristo va a estar en un infierno? No. Se está refiriendo a la tumba, a la sepultura. En el caso de Cristo, en la cueva donde se murió. ¿Vas a dejar mi cuerpo ahí? Claro que no. Necesitaba resucitar Cristo, ¿verdad? Y luego mira lo que dice la segunda parte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa que tu santo vea corrupción? Si tú recuerdas cuando Lázaro murió, Marta dijo, ya son 4 días de muerto, ¿verdad? Para este día ya apesta. Al tercer día el cuerpo se empieza a destruir, los gusanos se empiezan a comer, se empieza a apestar el cuerpo y a destruir. Puedo decir más palabras, pero es lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces no, se empieza a corrompir el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? No permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo nunca le llegaron los gusanos, no. Estuvo muerto solamente 3 días, bíblicamente. Y de tal manera usó Cristo la palabra por inspiración, inspirando a David, su siervo. Usó la palabra Seol, indicando que el Seol no es un infierno, como dijeron los comentadores. Los comentadores están incorrectos. Pero ellos están comentando lo que se creía antes. Pero hoy nosotros tenemos la luz en su palabra de Dios para estar en desacuerdo. ¿Ok? Ok. Que la muerte los alcance y desciendan rápidamente al infierno, porque la maldad está en sus moradas y entre ellos. De nuevo el infierno, el Sheol, la tumba, la sepultura. Sí, también porque se entrega al vino y es un hombre orgulloso que no se queda en casa, que ensancha su deseo como el infierno. Y es como la muerte, no se sacia, sino que reúne todas las naciones y amontona a todos los pueblos. Amén. La gloria, su multitud, su estruendo, y los que se alegran descenderán a ella. ¿Qué es esto de gloria, multitud, estruendo? Estruendo también significa pompa,
magnificencia. Acuérdate de esto, que es muy importante. Y los que se alegran descenderán de ella. Habacuc 2:16, estás lleno de vergüenza en vez de gloria. Bebe también tú, y sea descubierto tu prepucio. La copa de la diestra del Señor se regresará hacia ti, y desgracia en tu gloria. Ellos se gloriaban en sus riquezas, en su dinero, en sus propiedades, en sus casas, y toda la gloria salió a vergüenza. ¿Por qué? Porque fueron pecadores. El Señor de los ejércitos lo ha determinado para manchar la soberbia de toda gloria, para abatir a todos los honorables de la tierra. Amén. Ahora aquí si hay un espacio es porque es el siguiente, la multitud. Porque los palacios serán abandonados, la multitud de la ciudad quedará abandonada, las fortalezas y las torres se convertirán en guaridas para siempre, alegría de asnos, monteses, pasto de rebaños. Por tanto así dice el Señor Dios, por cuanto se han multiplicado más que las naciones que os rodean, y no habéis andado en mis estatutos, ni habéis guardado mis decretos, ni habéis obrado conforme a los decretos de las naciones que lo rodean. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. La violencia se ha levantado en vara de maldad. No quedará de ellos ni de su multitud, ni ninguno de los suyos. No habrá sobre ellos lamentación. ¿Te acuerdas que te dije que no van a lamentar por los muertos? ¿Qué vas a lamentar si tú también estás sufriendo? También ponte a pensar. Ellos están también hambrientos, ellos están a punto de morirse también. ¿Qué van a andar lamentando? ¿Con qué fuerzas también me imagino yo, verdad? El jinete alza la espada resplandeciente y la lanza reluciente, y multitud de muertos y gran número de cadáveres, y sus cadáveres no tienen fin, tropezaron en sus cadáveres. Esta palabra pomp es la palabra original en inglés, magnificencia, gran despliegue, esplendor, también se dice gloria. Esto les será por su orgullo, por cuanto afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Señor de los ejércitos. Esta es la ciudad alegre, la que habitaba confiadamente, la que decía en su corazón, yo soy, fuera de mí no hay nadie. ¿Cómo se ha convertido en desolación, en morada para las bestias? Cualquiera que pase por ella silbará y sacudirá la mano. Silbará significa chiflar. Se fue su magnificencia al sepulcro, y el sonido de tus violas o de tus guitarras. Recuerda que la viola es una guitarra. Gusanos se extendió debajo de ti, y gusanos te cubrieron. ¿Sabes que este gusano está refiriendo al gusano que sale del cuerpo y se lo empieza a comer, verdad? Y se multiplican los gusanos y se va consumiendo el cuerpo. Es verdad, en la tumba o en la cueva donde te van a enterrar, o en la cajita que quedes en polvo, no te puedes llevar todas tus cositas, tu oro, tu dinerito, tus joyas, lo que tengas. No te la puedes llevar. Lo único que te puedes llevar es la lista de pecados, parte B, o A, la rectitud de Cristo, las vestiduras blancas, un carácter justo, con justicia. Amén. Qué terrible. Ezequiel 33 dice, porque yo convertiré la tierra en soledad y cesará la magnificencia de su poderío. Riquezas, ¿te acuerdas que en los capítulos anteriores nos dijo que mandaban barcos para Tarshish o para Tarsis? Y Tarsis se dice que es una sección de España. Iban a agarrar sus cositas, sus cosas caras, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué podemos decir es caro? Si tienes un barco, si tienes una mansión. Pues ellos ya tenían mansiones y eso. Y tenían sus barcos que iban allá, ¿verdad? Agarraban sus joyitas, todito su oro, todo lo que decía, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. Creo que es el capítulo 2. Puedo estar equivocada.
Y ya todo eso no sirvió de nada. La vida es tan corta. Dios le da al hombre a algunos que no les da ni un año. Se mueren en el vientre. Otros les da unos meses y se mueren. Pero lo normal es que el hombre se muera a los 70, ¿verdad? En 70 años tienes. No te goces de la vida, gózate en Cristo, en obediencia, en rectitud, en justicia, que tienes la rectitud de Cristo. No te goces en las posesiones. Ayuda a tu prójimo. Dios te requiere de todas esas cosas. Ok. Cesará la magnificencia de su poder y los montes de Israel serán asolados hasta no haber quien pase. Porque el Señor juzgará a su pueblo y se arrepentirá de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha perdido. Y que no queda nadie encerrado ni dejado. Esa fuerza también se representa la magnificencia, su poder que tenían. Todas las manos se debilitarán y todas las rodillas se debilitarán como el agua. Se ciñerán de silicio y el horror los cubrirá. Habrá vergüenza en todos los rostros. Rapada en todas sus cabezas arrojarán su plata en las calles. ¡Ja! Van a arrojar ya que le están llegando las plagas, les van a arrojarlo ahora. Y su oro será despojado y su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque es la piedra de tropiezo de su iniquidad. Quisieron este oro, quisieron esta plata, quisieron estas cosas, quisieron hacer injusticias. Esa es la piedra de tropiezo para ellos, para que se pierdan muertos, perdidos, ¿verdad? Isaías capítulo 5, ¿qué me pasó aquí? No lo sé. Que me pregunto lo mismo. Ok. Y los hombres serán derribados y cada hombre será humillado. Y los ojos de los orgullosos serán humillados. Este versículo está repetido en capítulo 2. Le puse el 8 también porque concuerda con la razón por que fueron derribados. ¿Ok? Dice estos 8 y 9 al 11. 8 al 11, perdón. Oh, no, el 10 no lo tengo. 8, 9 y 11. Su tierra también está llena de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que hicieron sus dedos. El hombre humilde se inclina y el grande se humilla. Por tanto, no los perdones. ¿A quién se le humilla? ¿A quién se le hinca? Perdón. Se hinca y a quién se humilla. Por tanto, no los perdones. Su altivez, el hombre será humillada y la soberbia de los hombres será abatida. Y solo el Señor será exaltado en aquel día. El versículo 8 nos dice a quién se humillaban. A los ídolos. Ok, se humillaban. Se inclinaron a los ídolos. Eran idólatras. Y se humillaban. Y porque hicieron eso, Dios dice, no los perdones. Pero ahora en este capítulo no está diciendo, son las mismas palabras, pero no lo estoy viendo de la misma manera. Lo estoy viendo que cada hombre será humillado por haberse humillado, haberse inclinado a la estatua. ¿Ok? Y cada hombre será humillado, ¿por qué? Por haberse humillado a la estatua. Ahora Dios lo va a humillar a él. Así como, oh, yo me humillo a mi virgencita, a mi santo, etcétera. En aquel tiempo no existía la virgencita, ni que nada, como le dice la gente católica pagana. Se creen cristianos, pero son paganísimos. ¿Ok? Tenían sus estatuas y esos. Y Dios dice, ok, van a tener que pagar por esto. Porque eso no es lo que aprendieron, ¿verdad? La altivez del hombre será humillada y la soberbia de los hombres será abatida y solo el Señor será exaltado. Entonces, en aquel día, de eso es lo que se está refiriendo, del castigo que Dios les va a hacer por haber adorado esas cosas. ¿Ok? Aquí tengo el comentario bíblico de Kellen Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. Dice, se abre el Hades. Y entonces tanto lo bajo como el alto de Jerusalén. Se abre el Hades
que es la tumba, la tierra. Y entonces tanto el bajo como el alto de Jerusalén, lo alto y bajo de Jerusalén, está traducido, lo traducen a veces que lo voltean, y se hunden, y los ojos que se elevan ahora vagan en horribles profundidades. Dios, quien es a la vez exaltado y santo en sí mismo, exigió que Él es exaltado, como Él exaltado fue exaltado, y que como el santo fuera santificado, pero Jerusalén no lo había hecho. Por tanto, Él demostrará ser exaltado mediante la ejecución de la justicia. ¿Entendemos eso? Tanto lo bajo como lo alto de Jerusalén se hunden. ¿Cómo se hunden? Pues se caen a la tierra, se mueren. En aquel tiempo, qué interesante, ¿verdad? Que dice, no van a ser enterrados. Pero en aquel tiempo la palabra enterrado no existía como la entendemos hoy en día. Era ponerse en unas cuevas. Se van a quedar en la tierra, en la faz de la tierra. Y a ese faz de la tierra se le está poniendo el ejemplo del Seol, ¿ok? O el Hades. La palabra Hades es la palabra griega. Segunda Reyes 2, 17 y 13 dice, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, o los seers, diciendo, volveos de sus malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cuello, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones. ¿Qué significa? A que una persona, un brujo, les dijera el futuro. Adivinaciones y encantamientos, ¿ok? Y se entregaron a hacer, ¿ok?, lo malo ante los ojos del Señor, provocando a ira. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo, de tal manera que aborreció su heredad, los entregó en las manos de las naciones, y los que los odiaban se enseñaron de ellos, sus enemigos los oprimieron y fueron sometidos bajo su poder. Ponga atención en eso. Son derribados. Ser derribados significan haber sido sometidos bajo su poder. Muchas veces los libró, pero ellos lo provocaron con su consejo y fueron derribados por su iniquidad. De nuevo, son disminuidos y derribados por la presión y la aflicción y el dolor. Derrama menosprecio sobre los príncipes y los hace vagar por el desierto donde no hay camino. Sin mí se inclinarán ante los presos. ¿Se querían inclinar ante los dioses? Pues ahora se inclinan ante los presos. ¿Ok? Y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La misericordia de Dios tan profunda. Porque este es el día del Señor de los ejércitos, día de venganza, para tomarse venganza de sus enemigos, y espada devorará y saciará, se embriagará de la sangre de ellos, se emborrachará la espada, en manera figurativa. Porque el Señor Dios de los ejércitos tiene sacrificio en la tierra del norte junto al río Eufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. En vano multiplicarán las medicinas, pero no sanarán. Las naciones han oído tu ofrenda, y tu clamor ha llenado la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y ambos cayeron juntos. Eso significa derribarse, de no poder estar de pie.
ante el enemigo también, ¿ok? Ay de Ariel. Ariel significa también Israel. Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde habitó David. Añadid año tras año que sacrifiquen sacrificios. Sin embargo, yo afligiré a Ariel, y habrá tristeza y dolor, y me será como a Ariel, y compararé, y acamparé contra ti. Eso significa sitiar, hacer guerra, ¿ok? Contra ti por todos lados te sitiaré con un monte, y te levantaré fuerzas contra ti, y serás derribado, y hablarás desde el suelo, ¿ok? Eso está súper chistoso. Es serio, pero a mí me hace reír. No sé si estoy mal, pero vamos a continuar. Y hablarás desde el suelo, tu habla será baja desde el polvo, y tu voz será como de un espíritu adivino desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. ¿Querían andar buscando sus adivinos? ¿Querían andar buscando el futuro? ¿Querían que los adivinos les adivinaran, que les hicieran encantamientos? Pues ándale, van a caer en el polvo. Ahí susurra. Y también este versículo tiene concordancia cuando se están escondiendo de Dios. Si se recuerdan, creo que es el capítulo 2. Se están escondiendo, y vuelvo yo a poner ese versículo porque están en el polvo, están escondiéndose. Pero Dios dice, aunque se escondan en el mar, también dijo, voy a mandar a las culebras para que los muerdan. Y qué chistoso, ¿verdad? Exactamente lo que estaban haciendo mal, exactamente se convirtieron en eso. En manera figurativa, pues. Van a estar susurrando. Humillados. Humillarse es una palabra diferente a ser humillados, ¿ok? Te humillas es una cosa buena, pero si alguien te humilla, es una cosa mala, ¿ok? Pero aún tienes que perdonar de todas maneras. El orgullo del hombre lo humillará. El orgullo es nuestro enemigo. Es parte de las obras de la carne. Pero la honra sustentará a los humildes de espíritu. El orgullo va antes que la destrucción, y un espíritu arrogante antes de caerse. Qué importante ese versículo. O sea, y a la vez se cumple al pie de la letra esos versículos. El Señor de los ejércitos ha determinado para manchar el orgullo de toda la gloria, para humillar a todos los honorables de la tierra. Estos honorables se creían hombres especiales, y Dios les enseñó, no, eres un hombre común, ¿ok? Y como un pecador, como un pecador morirás. Ok. Extenderé sus manos en medio de ellos, como extiende las manos el nadador para nadar, y abatirá su orgullo y el despojo de sus manos, y derribará la fortaleza de tus altos muros, y la humillará, y la reducirá a la tierra hasta el polvo, porque él derriba a los que habitan en lo alto, humilla la ciudad encumbrada, la humilla hasta la tierra, la reduce hasta el polvo. Así dice el Señor, así quebrantaré el orgullo de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón, y que va a pos de dioses ajenos para servirles y para adorarles, será como este cinto, que para nada es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por renombre, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá, y los que queden de ustedes decaerán por su iniquidad en las tierras de sus enemigos, y también caerán con ellos por las iniquidades de sus padres, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la transgresión con la que pecaron contra mí, y que además han obrado en mi contra, y que yo también he obrado en contra de ellos, y los he traído a la tierra de sus enemigos. Si entonces se humilla su corazón circunciso y acepta el castigo de su iniquidad, entonces yo
Me acordaré de mi pacto con Jacob y también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y me acordaré de la tierra. Son humillados porque fueron testarudos y orgullosos y rebeldes. Ojos. Los ojos altivos serán humillados cuando el hombre y la angustia, la ruina y la miseria vengan sobre ellos. Entonces será humillado y el orgullo de aquellos que se jactaban de sus riquezas y honor de su descendencia y parentesco como hijos de Abraham y como hombres libres y nunca en esclavitud de su justicia y buenas obras, no sometiéndose a la justicia de Cristo, sino despreciándola y mirando con desdén y tratando con respeto a los que se consideraban menos santos que ellos mismos. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Y si tú estás leyendo este párrafo, te hizo pensar es exactamente lo que está diciendo los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham y no hemos nunca en esclavitud. Es lo que está citando en Juan capítulo 8. Josué 23:11 dice: Guardaos pues de amar al Señor tu Dios. No se aparten ni se unan al resto de estas naciones que han quedado de ustedes, y harán matrimonios con ellas y se allegarán a ellas y ellas a ustedes. Sabed que el Señor tu Dios no echará más a estas naciones delante de ustedes, sino que os será por lazo y por tropiezo, por azotes para sus costados y por espinas para sus ojos. ¿Qué fue una de las grandes fallas de la nación de Israel? Sus ojos, su gloria, sus vestiduras, su riqueza, sus hogares, sus posesiones. Por los ojos, ¿verdad? Espinas para sus ojos hasta que mueran sobre esta tierra buena que el Señor tu Dios te ha dado. Primera de Juan 2:16 dice: pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estos deseos, the lust of the flesh, the lust of the eyes, aquí en español lo pusieron como deseos, pero son lujurias. Un deseo es, yo deseo un día tener una casa, una propiedad, y quiero tener un jardín, quiero tener una alberca. Que es un deseo. Pero es la palabra original aquí, lo que está hablando en Juan. Está hablando de una lujuria, un deseo desordenado. Entonces se puede editar el versículo. Estoy viendo 1 de Juan 2:16. Y vamos a la palabra lujuria. Los deseos malvados. Epitamia, vamos a ver qué significa. Desires, deseos que están prohibidos. ¿Ves? Lujurias. Esta palabra lust. L-U-S-T es lujuria. Ok. Entonces los israelitas tenían lujuria de los ojos, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y los que escaparan de ustedes se acordarán de mí entre las naciones, de las cuales serán llevados cautivos, por cuanto estoy quebrantado a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornican tras sus ídolos, y se aborrecerán a sí mismos por las maldades que han hecho en todas sus abominaciones. Entonces les dije: eche cada uno de ustedes las abominaciones de sus ojos, y no os contamines con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No echó cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Entonces dije: derramaré sobre ellos mi furor, para cumplir en ellos mi enojo en medio de la tierra de Egipto. Dios es muy justo. Isaías 5:16: pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado en justicia. De nuevo vemos este versículo que fue repetido en Isaías 2:11
y el 17. La altivez del hombre será humillada y la soberbia de los hombres será habitada. La porción subrayada es lo que está repetido. Y solo el Señor será exaltado en aquel día. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Señor será exaltado en aquel día. Casi siento como que es un pensamiento, ¿verdad? Que el versículo 2 es como una profecía en el 5. Está volviendo a retocarlo. Y yo he aprendido que cuando Dios habla dos cosas así, las repites porque está hablando muy en serio, quiere que se ponga atención. Por toda la palabra es importante, ¿ok? La palabra el Señor, ahí está escrita a la derecha, a la izquierda, perdón. Espérate, ¿cuál es derecha? A la izquierda, y ahí son 4 letras, la Y, la H, la W, la H. Cada una de esas palabras tiene una pronunciación, ¿verdad? El significado significa el Señor, el existente. ¿Qué significa el existente? The self-existing one, que básicamente significa Él es Dios que nadie lo hizo, no tiene un principio. ¿Ok? Cristo sí tiene el principio. Pero ese es un estudio que tengo en mi grupo de vida espiritual. Conoce a Jesús parte 2. Puedes verlo ahí en la sección Featured. Bueno, pues. También si quieres ese estudio bíblico te puedo mandar un enlace. Ok. La palabra ejército es Saba. Ahí está la palabra, como se escribe en hebreo. Ejército, guerra, huéspedes. Ok. Porque siempre tengo un espacio extra. La palabra Gaba, exaltado, alto. ¿Ok? El Señor es conocido por el juicio que ejecuta. El malvado queda atrapado en la obra de sus manos. Higeon Selah. Higaon Selah. Los carros de Dios son 20,000 millares de ángeles. El Señor está en medio de ellos como en el Sinaí, en el santuario. Entonces los ejércitos son los ángeles. ¿Ok? Eso es otra cosa. No dice en el original, pero sí sabemos basado en concordando diferentes versículos que son ángeles. El Señor es exaltado porque mora en lo alto. Ha llenado a Sión de juicio, de justicia. La sabiduría y el conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos. Y la fuerza de la salvación, el temor al Señor es un tesoro. He aquí sus valientes clamarán fuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Los caminos están desolados, el caminante se detiene y ha roto el pacto, ha despreciado. Las ciudades no tienen en cuenta a nadie, la tierra está de luto y languidice. El Líbano está avergonzado y talado. Sarón es como un desierto, Basán y el Carmelo se sacuden. Nota que la Biblia siempre habla del Basán y el Carmelo, ¿ok? Eso es importante. No sé si te has dado cuenta, pero en el libro de Isaías se menciona muchísimo Basán y Carmelo. Ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado, ahora me ensalzaré. Si el Señor se levanta, está hablando de un juicio. Tendrán paja, darán a luz rastrojo. Y eso está hablando en lenguaje figurativo, ¿verdad? Si tienen paja, pues tendrán rastrojo, su aliento como fuego los devorará, y el pueblo será como cal quemada, como espinos cortados serán quemados en el fuego. Oigan los que están lejos lo que he hecho, y ustedes los que están cerca reconozcan mi poder. Eso está absolutamente importante. Dios está castigando, demostrando quién es Él. ¿Ok? Porque se perdió la sabiduría, perdieron el conocimiento. ¿Ok? Rechazaron el conocimiento porque se quedaron en su propia sabiduría mundana. Así como la gente que cree en la evolución. Exactamente igualitos.
Los pecadores en Sion tienen miedo, el temor ha sorprendido a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Así es el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la he puesto en medio de las naciones y de las tierras que están a su alrededor, y ella ha cambiado mis juicios en piedad. Piedad significa maldad. Más que las naciones y mis estatutos, más que las tierras que están a su alrededor. Más que Sodoma y Gomorra, sí, porque han desechado mis juicios y mis estatutos, y no han andado en ellos. Por tanto, así es el Señor Dios, he aquí que yo estoy contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones, y haré en ti lo que no hice, ni volveré a ser igual a causa de todas tus abominaciones. Por tanto, los padres devoran a sus hijos en medio de ti, tenían hambre, se comían a sus bebés. Y los hijos devoran a sus padres, y ejecutaré juicios en ti, y a todos tu remanente lo esparciré a todos los vientos. Por tanto, vivo yo, dice el Señor. El Señor Dios, ¿verdad? Dice el Señor Dios. Ciertamente porque has profanado mi santuario con todas tus cosas detestables y con todas tus abominaciones, por eso también te disminuiré, no perdonaré ni tendré piedad. Una tercera parte de ti morirá de peste y de hambre, serán consumidos en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y esparciré una tercera parte a todos los vientos, y desvainaré o abriré mi espada tras ellos. ¿Por qué? Porque se convirtieron en enemigos del Señor, no en hijos obedientes, enemigos. Y así se cumplirá mi ira, y haré que mi furia descanse sobre ellos, y seré consolado. Y sabrán que yo, el Señor, lo he dicho en mi celo, cuando haya cumplido mi furia en ellos. Además te convertiré en una desolación y en oprobio para las naciones que te rodean. A la vista de todo lo que te pasa, serás pues oprobio, burla, instrucción y espanto para las naciones que te rodean, cuando ejecute juicios contra en ti con mi ira, con ira, furia y reprensiones furiosas. Yo, el Señor, lo he dicho, cuando envié sobre ellos las flechas malignas del hambre, que serán para destrucción, y las cuales enviaré para destruirlos, y aumentaré el hambre sobre ustedes, quebrantaré su sustento. Entonces enviaré sobre ustedes hambre y malas fieras que os dejarán sin hijos. Peste y sangre pasarán por vosotros, y traeré sobre ustedes la espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Dios habla y lo cumple. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: sometan su cuello al yugo del rey de Babilonia, sirvan a él y a su pueblo, y vivirán. ¿Por qué morirán tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, como ha hablado el Señor, contra la nación que no sirva al rey de Babilonia? Entonces Dios es misericordioso. Los que aguantaron todo eso es porque no se quisieron ir, ¿verdad? Porque estaban resistiendo. Al último, claro que sí se van unos para allá. Ya lo hemos visto en otro estudio. Entonces recuerda lo que Dios está hablando. Dios va a ser exaltado. Ok, el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio. Ok. Porque a veces se nos olvida de que está hablando el tema, pero es muy importante acordarnos. Ok, no escuches pues las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque los profetizan mentira. Pero yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan. Ay, Señor, ayuda a mi lengua. Y ellos profetizan mentira en mi nombre, para que yo los saque y mueran. Ustedes y los profetas que les profetizan, no les escucharéis, no les escuches. Servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser asolada esta ciudad. Parte del juicio de Dios es el castigo. Los cautiverios, ¿verdad? En este caso, el capítulo 5 se refiere al cautiverio de Judá, que es para Babilonia. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Dios, y no que se aparte de sus caminos y viva?
Por cuanto el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que el impío hace, ¿vivirá? Ninguna de las justicias que ha cometido será recordada. Por la transgresión que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Pero la casa de Israel dice: no es recto el camino del Señor. Oh, casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos? ¿No son desiguales vuestros caminos? Por tanto yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno según sus caminos, es el Señor. Arrepiéntanse y olvídense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no los perjudique. Alejen de ustedes todas las transgresiones con las que han transgredido y formen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? La palabra correcta es: si te hago un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Porque no me complace la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Por tanto, volvámonos y vivámonos. Hay otro versículo en Salmos 80, verso 7, léanlo. Así es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: hagan el bien en sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. Dios es tan justo y misericordioso. Aún después de que habían pecado, Dios dice: yo te puedo perdonar. Por eso el libro de Isaías es un quinto evangelio. ¿Ves el amor de Dios? La misericordia casi está rogándoles: vuelve, apártate de tus iniquidades, te doy un nuevo corazón nuevo. ¿Y qué pasa? Tan testarudos que no hacen caso. Esto a mí me ablanda el corazón, que Dios es tan bueno. Como ama a Dios, ¿verdad? Tan profundo. Ah, qué increíble. No le complace a Dios esta muerte. Ok. Así es el Señor a los ejércitos, Dios de Israel: no hagan el bien en sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. No confiesen las palabras mentirosas, diciendo: el templo del Señor, del Señor, el templo del Señor, estos son. ¿Saben qué significa eso? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos están diciendo: nosotros somos el templo del Señor. No tenemos pecado, todo está bien con nosotros. Pura mentira y decepción. Porque si amendan sus caminos y sus obras, y ejecutáis con diligencia la justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras dioses ajenos para vuestro mal, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, jamás, para siempre. Id pues ahora en mi lugar que estaba en Silo. Mira cómo Dios está hablando. Mira cómo Dios está hablando. Está hablando un lenguaje de amor y misericordia. Y está recordándonos qué pasó en Silo. En inglés, Shiloh. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Tú sabes eso? Ahorita lo voy a decir. Id pues ahora a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel, y ahora por cuanto habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y os hablé desde temprano sin cesar, y no oísteis, os llamé y no respondisteis. Haré pues a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y el lugar, ¿ves? Vosotros confiáis, somos el templo del Señor. Y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, los echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Ok, entonces, ¿qué pasó en Shiloh o en Silo? En Silo es el lugar donde estaba el sacerdote Eli con sus hijos malvados. Dios le había mandado un mensajero que corrigiera a sus hijos correctamente. Y él no hizo caso, lo tomó muy light, muy leve. Sí les decía muy calmadito: oh, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Pero no era como Dios quería que pararan la maldad a sus hijos. Pues él no hizo caso, no los reprendió. Los hijos tampoco
cambiaron con la leve reprensión que su padre les haya dado. Entonces, nace, ¿cómo se llama? Samuel, el hijo de Hannah, que es un milagro que naciera porque ya era, pues no podía tener hijos. Y entonces ahora Dios le habla a Elí, que es un niño, de lo que va a pasar y que va a quitar la casa de Levita. Es una profecía, ¿ok? Va a quitar la casa de Levita y va a tener otro sacerdocio. Y ese otro sacerdocio se está refiriendo a los discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Elí no se arrepintió, incluyendo, dijo, el Señor va a hacer lo que va a hacer. En vez de hincarse, ese Señor, ten misericordia de mí. Ahorita mismo corrijo a estos hijos. Ahorita mismo. Ten misericordia, ¿no? Estaba viejo y se hizo insensato. Entonces Dios está recordando lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una guerra con los filisteos. Lo puede leer en Samuel. Y se llevaron la arca del Señor. La arca del pacto. Que contenía los mandamientos y otras cosas. Y se la quedaron. Perdieron la guerra. Sus hijos fueron a la guerra. Mataron a sus hijos. Los mismos malvados sacerdotes. Ándale, esos meros. Se murieron. Y cuando escuchó Elí que perdieron la guerra y que se murieron sus hijos y se agarraron la arca, en prioridad se murió. Es que no la muerte de sus hijos, la prioridad era la arca. Porque si la arca de Dios no estaba con ellos, la gloria de Dios no iba a estar con ellos. Y por eso uno de los hijos se llama Icad, creo que se llamaba. Y que significa la gloria del Señor se ha apartado. Inmediatamente en ese momento Elí se cae para atrás y se muere. No me acuerdo cómo se pronuncia el hijo, pero significa el significado que es la gloria del Señor se ha apartado. Entonces Dios está recordando decirlo para acordarte el poder de Dios. Si se va la gloria, estamos perdidos. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios santo será santificado en justicia. Dios se santifica, es decir, obliga al reconocimiento de su divinidad mediante los juicios, estos en los que revela su verdadera naturaleza como el Santo de Israel. Biblia de Cambridge para escuelas y universidades. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad es una experiencia, ¿ok? Es tener la rectitud de Cristo en tu alma, el Espíritu de Cristo en tu alma, para poder tener esa experiencia de adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Tus pecados confesados y perdonados. ¿Ok? Temedle. El temor al Señor, el principio de la sabiduría. Temedle toda la tierra. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a Él, adorar al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Tú crees que puedes venir a Dios como te da la gana? Si es la primera vez que vienes, ok, sí. Pero hay que confesar los pecados, hay que apartarnos los pecados porque Cristo viene. Esta vida es tan seria. Y serán hombres santos, no comeréis carne despedazada por las fieras, en el campo a los perros la echaréis. Santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Sino que como aquel que nos llamó es santo, sé también ustedes santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Si Dios es santo, espera que sus hijos sean santos, ¿verdad? Porque Dios comparte su virtud con sus hijos, la virtud de su santidad, su gloria, incluyendo, podemos decir que esa virtud es su espíritu, ¿ok? Pero si se apartan y dejan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes y van y sirven, esta palabra está mal, ándale, sirven a dioses ajenos y se inclinan a ellos, yo los arrancaré de mi tierra que les di. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré de mi presencia y la pondré por proverbio y por refrán en todas las naciones. ¿Qué exactamente está diciendo Dios? Aquí en 2 Crónicas 19, la experiencia de Silo. ¿Ok? Porque en mi celo y en mi fuego de mi ira
he dicho, ciertamente en aquel día habrá un gran temblor en la tierra de Israel, y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Esto es adorar a Dios con el temor de Dios. Tienes que reconocer el poder y la omnipotencia de Dios, y que tú eres solamente un polvo, tú y yo. Los montes se derrumbarán, los precipicios caerán, y todo muro se derrumbará. Y llamaré contra él la espada en todos mis montes, declarará el Señor Dios. La espada de cada cual será contra su hermano, y juzgaré. Todo esto es el juicio contra él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre la gran multitud de esta que está con él, una lluvia torrencial, grandes granizos, fuego y azufre. Y así me engrandeceré y me santificaré. Bueno, pues no quisieron ser santos, pues entonces van a morir. ¿Ok? Ese es un ultimato. O van a ser santos y me van a obedecer, o van a morirse. Así me engrandeceré y santificaré, y seré conocido en los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Por eso yo le dije hace mucho que con todos estos castigos se supo quién es el verdadero Dios. Incluyendo los ateos, dijeron: "¡Ah! Mira qué poder tiene Dios. Dios no está jugando, está hablando en serio. Adorar al Señor en la merced de su santidad, temed delante de Él toda la tierra". Creo que ese versículo se repitió, ¿verdad? Sí, está repetido. Y fíjate que Dios da oportunidades para arrepentirnos. Dios es tan bueno con nosotros. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas ellas verán el juicio que te he ejecutado, y la mano que he puesto sobre ellas, y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, desde ese día en adelante. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su iniquidad. Van a aprender qué es el pecado y cómo les desagrada a Dios. Porque se rebelaron contra mí, por eso les oculté mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, el cautiverio. Así cayeron todos a espada, unos murieron de hambre, ¿verdad?, otros de espada, etc. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, les he tratado y les he ocultado mi rostro. Si el rostro de Dios se oculta, estamos en la oscuridad. Versículo 17. Entonces los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán los lugares desiertos de los ricos. Cuando yo leí este versículo me puse a orar porque no sabía de qué se estaba hablando. Y también leí el comentario de los hombres, ¿verdad?, que dan comentarios. Corderos serán apacentados según su costumbre. Gloria a Dios por permitirme encontrar versículos. Créanlo o no, en veces se ve fácil, pero sí está difícil. Y se ocupa orar a Dios para poder tener esa paciencia de buscar los versículos y saber exactamente qué está diciendo Dios. Porque esto es como, lo he comparado como un rompecabezas, ¿verdad?, que tiene diferentes pedacitos, pero también esto es como una investigación. Se tiene que investigar exactamente qué dijo Dios, cómo se cumplió, etc. Entonces los corderos están apacentados. Apacentados significa que están comiendo, ¿ok? Es decir, que volverán del cautiverio los corderos, israelitas justos, casa de Judá. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos, los llevará en su seno, y pastoreará con cuidado a las crías. Confía al Señor y haz el bien, así habitarás en la tierra y de verdad serás apacentado. El Señor es pastor y nada me faltará, ¿verdad? Apacentar es Dios está proveyendo tus necesidades. Así los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos, y haré que Israel vuelva a su morada. Ahí está el punto, en ese color rosita, anaranjadito, algo así. Y haré que Israel vuelva a su morada, y apacerá
En el Carmelo, ¿te acuerdas que te dije que el Carmelo, el Bazán, se refiere y se repite muchas veces? Bueno, algunas veces, como unas 3 o quizás 4. Y su alma se saciará en el monte de Efraín y en Galaad. Mis ovejas anduvieron errantes por todos los montes y todo el collado alto. Mis ovejas se dispersaron por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni las buscara. Qué interesante, ¿verdad? No hubo quien las buscara ni las deseara. Como el pastor cuida de su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así buscaré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersados en cautiverio, recuerde. En el día nublado y oscuro las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, junto a los ríos, en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí descansan en buen aprisco y en ricos pastos serán apacentadas en los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré descansar, dice el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré a la gorda y a la fuerte las apacentaré con juicio. Recuerda que las ovejas gordas y fuertes se está refiriendo a las vanidosas, a las que no fueron humildes, a las que tuvieron su pompa, su gloria, exaltación propia, etcétera. Esas serán apacentadas con juicio. ¿Ok? Qué interesante. Fíjate que cuando leí esto no me di cuenta de ese versículo. Es tan importante. Y el que se plantara, y él se plantará y se apacentará con el poder del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios, y él permanecerán, porque ahora él será agrandecido hasta los confines de la tierra, apacentará a su pueblo con la vara. Entonces apacentará no nomás es dar de comer, sino también apacentar es juzgar, cuidarla, decirle que está bien y mal. El rebaño de su heredad que mora solitario en el bosque, en medio del Carmelo, ¿recuerdas el Carmelo? Que apacienten en Bazán y Galaad, como en los días de antaño, y la costa será para el remanente de la casa de Judá. De ellos se apacentarán en las casas de escalón, dormirán por la tarde, porque el Señor su Dios los visitará y hará volver su cautiverio. Entonces apacentar también representa que van a venir, regresar de nuevo y volver a comer de la comida que Dios provee. Y los extraños comerán los lugares desiertos de los ricos. Vamos a ver qué significa esto. Se repite este versículo en Isaías 1:7. Vuestra tierra está asolada o desolada, como podamos decir. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros la comieron extranjeros. Y está asolada como asolamiento de extraños. Se repite, mira qué interesante. Comentario de Barnes sobre, notas sobre la Biblia, perdón. La mayoría de los intérpretes antiguos suponen que los lugares desolados de los gordos aquí se refieren a las moradas desoladas de la gente rica. Por eso, si te das cuenta, como yo puse el versículo, entonces los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán los lugares desiertos de los ricos. Podemos decir gordos o ricos. Si están gordos es porque tienen dinero y tienen comida. ¿Ok? Entonces la palabra está refiriéndose a ricos, a los que tenían sus mansiones, etcétera. ¿Ok? Ok, a la gente rica en los juicios que vendrían sobre la nación quedarían vacantes y extraños vendrían y las poseerían. Ok, y extraños estarán y apacentarán sus rebaños, y los hijos del extranjero serán los labradores y sus viñadores. Nuestra heredad se ha vuelto en manos de extraños, nuestras casas en manos de extranjeros.
Lo que Dios dice se cumple, hay que temer a Dios. Por tanto, sus bienes serán saqueados y sus casas asoladas, edificarán casas, pero no las habitarán, plantarán viñas, pero no beberán el vino de ellas. Extraños han devorado su fuerza y él no lo sabe. ¿Por qué? Porque está en otra tierra. Sí, canas hay por todas partes sobre él, pero no lo sabe. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tiene tallo, el renuevo no dará harina, si no lo diere, extraños lo tragarán. Qué interesante, ¿verdad? No tiene tallo. Y este versículo de José 7 se refiere a la parte B, donde Dios habla, es la parte A donde habla de qué poquito, sí es la parte B, donde habla qué poquito van a dar las uvas y qué poquito va a dar la semilla. Ok, último versículo, creo. Sí, creo que ese es el último. Hay de los que acercan la iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿Te imaginas a alguien acercando la iniquidad con una cuerda? Imposible, pero está hablándolo en una manera figurativa, como las parábolas, figurativa. Hay de los que acercan la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con carruaje. Con carruaje, se suben al carruaje para llegar al pecado rápidamente. De nuevo figurativo todo esto, ¿verdad? Y recuerdan que les dije que hay 7 ayes en el libro de Isaías capítulo 7. Si Dios me recuerda, voy a escribir los 7 ayes. Simplemente así. Que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con carruajes, ¿verdad? Y tiene que ser carruajes porque son muchos pecadores. Aquí está el comentario de Ellicott para lectores ingleses. La frase es audazmente figurativa. Se piensa que los malhechores se enganchan al carruaje del pecado. Ay de los que planean iniquidad y hacen el mal desde sus camas. A la luz del día lo hacen porque tienen el poder en sus manos. Codician tierras y las toman por violencia, y casas se las arrebatan, oprimen al pobre a su casa, al hombre su heredad, porque el vil hablará vileza, en su corazón planea iniquidad, practicando hipocresía y profiriendo engaño contra el Señor para vaciar el alma del hambriento y hacer que falte la bebida al sediento. Entonces, esta maldad, estaban tan aferrados a ser malvados que podemos decir que nadie los podía cambiar. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado libertaje de tener nuestra voluntad. Si queremos, obedecemos al Señor, y si no, no, ¿verdad? Y Dios, en cierta manera, respeta y permite que pase eso. Pero al último, Dios manda castigos, así como a Israel. Esos castigos no nomás el lago de fuego, sino también el sufrimiento de nuestros propios pecados, porque créalo o no, en esta tierra se sufre por nuestros pecados. Y no solamente me refiero a la cárcel, también me refiero a una manera física. El pecado también afecta al cuerpo, ¿verdad? No solamente con la depresión, etcétera. Y aparte de las 7 plagas que van a venir a los malvados, también se va a volver, una de las plagas es que Dios va a quitar el agua. Es cosa seria, hay que pedirle al Señor, Señor, enséñame a temerte para cambiar y rendirme a ti. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre o llenas de sangre, y sus dedos de iniquidad, sus labios han hablado mentiras, sus lenguas han murmurado perversidad. El corazón, ¿qué dice Jeremías 17? The heart is deceitful above all things. El corazón es desesperadamente engañoso. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. And desperately wicked.
y desesperadamente malvado. El corazón carnal es pura maldad, iniquidad, perversidad, ¿verdad? Ninguno clama. ¿Y aquí por qué me quité? ¿Quién sabe? Que ninguno clama por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Y confían en vanidad, no nomás la vanidad de su mente, pero la vanidad de sus creencias de ídolos. Y hablan mentiras, conciben maldad y dan luz en iniquidad, incumban huesos de áspid y tejen telas de araña. Dios está comparando su iniquidad con los huevos de una culebra, ¿te imaginas? Con las telarañas de las arañas. Incuban huevos de áspid, tejen telas de araña, y el que come de sus huevos muere, y lo que es aplastado se convierte en víbora. Sus telas no servirán de manto, ni se cubrirán con sus obras son obras de iniquidad, y la obra de violencia está en sus manos. Sus pies corren hacia el mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción en sus caminos. Era destrucción y violencia en sus caminos. No conocen el camino de la paz. No hay paz en el malvado, ¿verdad? Si no hay paz, ¿qué significa? Exactamente, no conocen el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus sendas son torcidas. ¿Quién por ellas ande? No conocerá la paz, porque mi pueblo es necio. No me han conocido, son hijos insensatos sin entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien, porque no saben hacer lo recto, dice el Señor, que atesoran violencia y robo en sus palacios, que aborrecen el mal y aman el mal, que les arrancan la piel y la carne de los huesos, que comen de la carne de mi pueblo, la despellejan, le quebrantan los huesos y los desmenuzan como para la olla, como carne en una olla, porque el castigo de la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el castigo del pecado de Sodoma, la cual fue destruida en un momento y no hubo mano que la detuviera, y ahora pecan más y más. Y se han hecho imágenes de fundición de su plata e ídolos según su entendimiento, toda obra de artífices. De ellos dicen los hombres que se sacrifican, besan los corderos, le dan un beso. Hoy en día la idolatría incluye, ¿verdad?, besar a eso. Besan los becerros. Aquí concluye Isaías 5:6, perdón. No ha terminado el capítulo. Entonces hay de los que se acercan a la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con carruajes. Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, nos está hablando. Dios está hablándonos de mil maneras. El Antiguo Testamento no es para los hebreos solamente. Es para nosotros, es para ustedes, para mí. Necesitamos aprender las lecciones que ellos no aprendieron para nosotros no repetirlas. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra y tu misericordia. Y gracias por esta grabación. Ruego que toque las almas de las personas, así como estás tocando mi alma. Y veo tu grande amor y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, sálvanos. Amén.